¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión recibo con gusto al doctor en finanzas por la Universidad de Claremont, California, Miguel Hakim Simón, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Bienvenido, doctor Hakim, a este espacio. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Doctor, uno de los impactos más preocupantes de la pandemia ha sido el económico. ¿Hasta dónde afectará a la economía mundial esta crisis de COVID-19? Dígame, ¿es viable que en este marco se produzca el reseteo mencionado en la cumbre de Davos y que buscaría un capitalismo más inclusivo y un comportamiento social orientado al cuidado ambiental? A ver, vamos por partes. Número uno, primero mencionar que esta crisis, sin lugar a dudas, es distinta, sobre todo de la última que tuvimos a nivel mundial en el 2008. La del 2008 la llamamos la crisis financiera de las hipotecas, en inglés subprime, pero fue una crisis financiera que también provocó una recesión muy pequeña en el 2009. ¿Sí? Y en aquel entonces la causa original era el mal comportamiento de la gente que maneja el sistema financiero. ¿Sí? Hoy tenemos una crisis que fue provocada por un virus, por el coronavirus. Y sin lugar a dudas, muchos decimos que esta fue una crisis autoinfligida porque decidimos, con el objeto de evitar más muertes, quedarnos en casa. Y esto provocó, obviamente, una caída en el Producto Interno Bruto Mundial muy fuerte, la más fuerte que ha habido en toda la historia desde que existen registros. Es importante, les voy a decir un número, el número no parece muy grande, pero este año se espera una caída del 3,5% a nivel mundial, contracción de toda la economía mundial en un 3,5%. Parece poco, pero no, porque cuando agregamos todos, casi siempre sucede que unos países crecen y otros no tanto y otros decrecen. Bueno, pues resulta que esto es lo más grande que hay, obviamente, desde que tenemos registro del Producto Interno Bruto. El cambio en el Producto Interno Bruto es lo que consideramos el crecimiento o la contracción económica, y es 3,5%. ¿Sí? Es la peor. La mala noticia es esa. La buena noticia es de que este año nos vamos a recuperar 5,5%. Es decir, todo lo perdido y un poquitito más lo vamos a recuperar en este 2021 si todo sale como se espera. Contestando la última, cada enero se reúnen en Davos, ahora lo están haciendo de manera virtual. Primero, hablan de un capitalismo incluyente. Suena muy bonito, ¿sí? Pero el capitalismo está hecho para que los dueños del capital maximicen sus utilidades. Eso sigue siendo verdad. Ahora, yo le digo, Mónica, cuando decimos resetear, reiniciar, yo puedo resetear mi computadora y cuando aparece sigue siendo la misma. Es decir, reseteo y sigo con lo mismo. Es decir, los mismos archivos, todo. Tengo todo lo mismo. Entonces, yo creo que es más una postura política de la gente del Foro Económico Mundial. Lo que sí es un hecho, y eso lo están tratando de hacer algunos de los empresarios que acuden al Foro Económico Mundial, es al mundo le hace falta nuevas inversiones. Y qué mejor que ellos que se preocupan tanto por el medio ambiente, entre comillas, se preocupan por el medio ambiente, pues que las nuevas inversiones fueran lo que le llamamos inversiones verdes, inversiones que no utilizaran combustibles fósiles. Entonces, yo lo único que creo es de que eso del resetear y hacer inclusivo el capitalismo no se puede de la noche a la mañana. La única forma que hoy tenemos para redistribuir el ingreso y la riqueza es cobrarles impuestos, ¿sí?, a todos esos que ganan muchas utilidades y darlos a los que les fue mal en el capitalismo. Y eso no lo hacen los empresarios, lo hacen los gobiernos. Ahora bien, doctor, aún antes de la contingencia, esto lo hemos observado, ya había cambios importantes en las relaciones de las grandes potencias, tanto a nivel político como a nivel económico. Oriente y en particular China registraba un importante crecimiento sostenido e iba ganando peso, mientras Occidente se replegó sobre todo en la gestión de Donald Trump.
y también debido a la crisis de la Unión Europea. En este actual entorno de contracción económica, ¿cuál será el nuevo panorama previsible para las relaciones geopolíticas? Mónica, tiene razón, el mundo ya venía cambiando, y venía cambiando si tomamos como punto de partida los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial dominan la ONU, hacen el Fondo Monetario, hacen el Banco Mundial y ponen las reglas, ¿sí? Y bueno, en la primera parte de todo esto, hasta probablemente el 2005, 2008, pues los que dominaban de esos 5 eran 2 y tenían competencia, eran Rusia y Estados Unidos, y vivimos la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era una guerra ideológica, era capitalismo contra socialismo, básicamente. Sabemos en qué terminó, ganó el capitalismo, ganó el capitalismo. Hoy por hoy hay probablemente 2 países que ni computan su PIB y no son capitalistas, que son básicamente Cuba, que se abrió una vez, se cerró y ahora se trata de abrir, y Corea del Norte, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Bueno, pues eso se acabó desde 1991, que la Unión Soviética se deshizo, quedó solamente los Estados Unidos. Y como bien lo dice, China empezó a crecer. Y hoy por hoy podemos hablar de una nueva Guerra Fría. Pero esta Guerra Fría ya no es entre Rusia y Estados Unidos, es entre China y Estados Unidos. Y China viene creciendo muy rápido, ¿sí? muy rápido económicamente, y depende de cómo midamos la economía. Si la medimos de alguna forma, China ya es la economía número 1 en el global, ¿sí? Y Estados Unidos las 2. Si la medimos solamente utilizando el tipo de cambio para hacer todas las conversiones, Estados Unidos es el 1 y China es el 2. Hoy por hoy, estos son los 2 dominantes económicos. Pero la guerra va más allá de lo económico y lo comercial. Hay una guerra tecnológica entre China y, obviamente, los Estados Unidos. Hay una guerra política, obviamente. Entonces, sí, podemos hablar de que hoy estamos inmersos en una nueva Guerra Fría que no tiene tanto de ideología, sino más, es mucho más amplia en el sentido de que incluye cuando menos lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico. Hoy por hoy, el que domina la tecnología y la información tiene, sin lugar a dudas, una ventaja adicional. Es decir, hoy hay 2 potencias mundiales, varias potencias regionales, y las 2 potencias mundiales son China y Estados Unidos. Y como hay una guerra, cada país tiene que definir qué hace. Y México ya lo tenemos definido, obviamente. Estamos tan cerca de Estados Unidos que aún con este gobierno, desde el punto de vista económico, hemos definido jugar con los Estados Unidos. Ahora bien, doctor, las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el sentido de reducir, o por lo menos esa es la intención que expresa, reducir las importaciones o la dependencia de importaciones de China, ¿abre una ventana de oportunidad para México? ¿Podrá Estados Unidos mirar a México como un proveedor confiable? Sí, por eso tenemos un tratado de libre comercio ya renegociado, no solamente con Estados Unidos, sino también con Canadá. Aquellos empresarios que digan que en el conflicto entre empresas de Estados Unidos que ya estaban en China, que digan, con todo ese conflicto yo me tengo que salir, algunas de ellas son tecnológicas, pues ¿en dónde me voy? Otros están yendo a Vietnam. Muchos de los que están saliendo de China se están yendo a Vietnam. Muchos pueden venir a México, y digo pueden porque todavía no llegan, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay una ventana de oportunidad para México en todo este proceso. Y la ventana de oportunidad no solamente tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, sino también que tenemos un tratado de libre comercio que cuando menos 6 años, en teoría se debe de respetar, y si no, hay consecuencias legales. Por otra parte, doctor Hakim, por múltiples razones, una de las áreas más afectadas por la pandemia ha sido América Latina, ¿sí? ¿Cómo observa la situación en la región y particularmente en México? A ver, América Latina es muy grande,
usted leyó mi currículum, yo fui subsecretario para América Latina y el Caribe, ¿sí? Y visité los 33 países que forman parte de América Latina y el Caribe. Y es muy heterogénea, ¿sí? Es decir, casi siempre decimos, bueno, México es aparte, ¿sí? México, luego Centroamérica, todos juntitos, ¿sí? Luego Sudamérica y luego los del Caribe, ¿sí? Suman 33 países, ¿sí? ¿Qué pasa con México y con Centroamérica? Toda esta región está muy unida a los Estados Unidos, ¿sí? En términos generales. ¿Qué pasa con Sudamérica? Están muy unidos a China, muy unidos en cuanto a exportaciones de materias primas, la soja y muchos otros materias primas, y el Caribe está un poco más balanceado entre Europa y todos los demás, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de América Latina, pues es algo muy heterogéneo, ¿sí? Muy, muy heterogéneo. Pero le puedo decir que aún agregando, América Latina y el Caribe debe tener 650 millones de habitantes, ¿sí? El 8% más o menos de la población del mundo, ¿sí? Y si contamos los muertos que hemos tenido derivado de esta pandemia, probablemente tengamos que decir que el 33% de todos los muertos están en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo nos ha ido? Nos ha ido muy mal como conjunto, ¿sí? ¿A qué se debe? Bueno, a ver, pocas inversiones y mala infraestructura en el tema de salud, ¿sí? En toda la región, la economía informal es altísima. En México llega a niveles del 56, 57% de la población informal. Y entonces, bueno, hay muchas razones para explicarles, pero hoy por hoy nos ha ido, somos los peores. Así como somos los peores para el crecimiento económico, no lo mencioné, pero ahora lo menciono, de todas las regiones, la que más decreció fue América Latina y el Caribe. Y bueno, pues también el mayor número de muertos lo está aportando América Latina y el Caribe. Y hay una gran desventaja. América y el Caribe siempre hemos hablado de la integración, somos hermanos, hablamos dos lenguas, pero nunca hemos logrado casi nada. Yo les puedo decir que el comercio entre la región, el último dato que tengo es del 13%, ¿sí? Es decir, por más que queremos la integración, no estamos integrados, ¿sí? No estamos integrados. Pero yo le puedo decir que si América Latina y el Caribe no se integra en su totalidad, nunca va a pesar al navegar este mundo globalizado. Por otra parte, en nuestro país se vislumbra una contracción del PIB terrible. Ya se anunció 8.5% y el Coneval estima que hay 10 millones más de pobres. Además, la pobreza laboral se incrementó ya en 10 puntos, lo que significa que los salarios no alcanzan para pagar la canasta básica. ¿Cómo debería abordar este panorama para ofrecer soluciones que tengan una perspectiva de desarrollo social? Quiero decir, ¿convendría concentrar más recursos a la disminución de la desigualdad y a erradicar la pobreza? ¿O cuál sería el esquema más adecuado? Vamos por partes, Mónica. Número uno, el dato que usted me da, efectivamente, hoy, el día de hoy, en la mañana, fue corroborado por el INEGI, ¿sí? En sus últimas estadísticas, el Producto Interno Bruto de México disminuyó en 8.5%. Quiere decir que el pastel se hizo muy, muy chiquito. Comparémonos como el promedio mundial. El promedio mundial lo dije, 3,5, nosotros 8,5. Hay una gráfica muy buena del doctor Jonathan Heath, que es el subgobernador del Banco de México, en que él consiguió los datos de la revolución y de un poquito antes, y nos da toda la gráfica del cambio en el PIB de México desde 1896. ¿Sí? Bueno, pues ese 8.5% no es el peor en toda la historia de México medida por esta gráfica. Es el tercero peor, es la primera observación. Y en México hay dos características. Hablemos de la pobreza y hablemos de la desigualdad. Por cierto, se me olvidó decir que América Latina y el Caribe también es la región más desigual del ingreso de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Y México no es la excepción. Tenemos una gran desigualdad. Es decir, tenemos a unos cuantos millonarios que sobresalen en la lista de Forbes y tenemos una gran cantidad de pobres que el último dato fue del 2018. Aproximadamente
53 millones de pobres, ¿sí? 53 millones de pobres. Pero cuando menos entre el 2018 y el 2018 teníamos una metodología comparable de la pobreza, en el cual no solamente se consideraba el ingreso, sino otros indicadores como si tenían acceso a la salud, si tenían acceso a un piso en su casa que fuera de cemento. Había 6 indicadores. Bueno, pues resulta que hoy efectivamente se estima que puede estar entre 8 y 10 millones de pobres más a los 53 millones que ya tenemos. Pero el problema que tenemos es de que este gobierno decidió que la medición de la pobreza se tiene que actualizar y se tiene que hacer de otra forma. Antes, cada 2 años teníamos los datos de pobreza. Bueno, pues resulta que con los cambios de metodología ya no vamos a poder comparar los datos que nos va a dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los del pasado. Cuando hablamos de la desigualdad, mucha gente no me lo cree, pero datos del mismo gobierno, la desigualdad de los ingresos ha mejorado en los últimos 30 años. Hay el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuándo fue que sacó esto? Nos dio a conocer la nueva política económica en los tiempos del coronavirus, el 15 de mayo de 2015. ¿Sí? Y es algo que debe de ver el público, porque primero lo usa para decir que los gobiernos anteriores habían dejado una situación horrible de desigualdad, y su misma gráfica lo que muestra es que no, que hemos avanzado en la desigualdad. Para los técnicos que lo miden a través del coeficiente de Gini, pues ahí muestran los datos de que pasó del 0.55 al 0.46, lo quiere decir que mejoramos sustancialmente en los últimos 30 años. Entonces, en México sí tenemos un problema grave de pobreza, y al menos, como lo medimos, la desigualdad en el tiempo es grande, pero cada vez es menos grande en el tiempo. Entonces, bajo este escenario, todo el mundo decimos, yo lo dije al principio, la única forma de que vamos a reducir la desigualdad son con programas de gobierno. Ahora, los programas de gobierno tienen que ser para redistribuir el ingreso, para redistribuir el PIB. Este gobierno, al igual que los anteriores, tiene programas. La única diferencia de los programas es de que estos se hacen de manera directa, es decir, el gobierno federal prácticamente los entrega sin ninguna condición a los usuarios finales, ¿sí? Y los anteriores lo hacían a través de una serie de intermediarios, fideicomisos, con reglas que podían ser auditables. Entonces, no puedo de alguna forma dar todos los detalles en 2 minutos, pero yo diría, la única forma en que vamos a reducir la pobreza es a través de estos programas, de unos o de otros, pero tienen que ser en un monto muchísimo mayor. Doctor Hakim, ¿cuál es la perspectiva entonces de recuperación económica? ¿Cuántos años nos llevará levantarnos de la lona en circunstancias adecuadas y si se adoptan las medidas pertinentes? Bueno, lo mencioné al inicio de la plática. A nivel global, en 1 año vamos a recuperar el pastel que perdimos. ¿Sí? Caímos 3,5, vamos a vivir 5, lo recuperamos en 1 año. En el caso de México, caímos 8,5 y vamos a crecer 4 o 3, en el mejor de los casos. Nos va a llevar 3 años más. Es decir, para recuperar el PIB total, probablemente 3 años más. Para recuperar el PIB per cápita, por habitante, 6 años, 5 o 6 años. Es decir, para efectos prácticos, el sexenio Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista económico, es un sexenio perdido desde el punto de vista económico. Doctor Miguel Hakim, ha sido un placer platicar con usted. Agradecemos su tiempo, su disposición con este espacio, y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, ¿qué está leyendo? Comparte. Ahora estoy leyendo un libro de 2 economistas británicos que se llama La incertidumbre radical. Y tiene que ver, en economía hay algunos que todavía distinguimos entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre. Riesgo es algo que se puede medir, incertidumbre es algo que no se puede medir.
Y con la pandemia, pues, todo el mundo decimos que vivimos la peor incertidumbre de la historia, lo cual es cierto. Cuando se trata de un pronóstico, nadie le atinamos, ni el Fondo Monetario Internacional, porque las cosas cambian de un día para otro. Entonces estos dos amigos, déjenme ver los nombres de ellos dos, aquí tengo el libro, uno se llama John Kay y el otro Mervyn King. Mervyn King fue gobernador del Banco de Inglaterra por muchos años. Lo que nos dicen es, pues sí, hay situaciones en las cuales podemos considerarlas como de riesgo y hay otras que no. Y la economía debe de entender que no todo es matemáticas y que de alguna forma la incertidumbre, lo único que podemos decir es no sabemos. Y esto se aplica a los economistas y a los sociólogos y a los psicólogos, incluso también un poquito, no diría las ciencias duras como la física y la química, pero para cuando menos en las ciencias sociales tenemos que reconocer que en ciertas cosas simplemente no sabemos. Pues le agradecemos mucho su sugerencia de lectura también y nuevamente le reitero mi gratitud por esta charla. Gracias a ti, Mónica. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.